Bienvenidos y bienvenidas a la séptima edición de Inspiración Podcast junto a Federico Campo Piombi. Federico es UX Chapter Lead en el Banco del Sol, Expomelo, Banco Superviel y Banco Santander Argentina. Algunos temas clave de la conversación fueron 5 tendencias y tecnologías que no debes ignorar si trabajas en UX, principios y fundamentos de UX para construir productos digitales y startups, aprendizajes de liderar UX en bancos y startups fintech como Pomelo, consejos para contratar el primer perfil de UX en startups, consejos no comunes para profesionales de UX, importancia de UX para emprendedores de startups sin su conocimiento, consejos para jóvenes profesionales de UX y mucho más. Buenas, Federico. Es una gran alegría para mí tenerte por acá en Inspiración Podcast. Muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo andás? Bien, contento. También arrancando el día con mate y con ganas de charlar y eso, de charlar, compartir un poco de la experiencia y, y darle para adelante. Buenísimo. Bueno, creo que sería ideal si empezás por contarnos un poco sobre ti y tu trayectoria. Bien. Bueno, a ver, un poco de mí. Hoy por hoy estoy trabajando en Banco del Sol como chapter lead del equipo UX hace casi ya 2 años. Eh, Me dedico a hacer UX desde hace mucho, desde creo, uno mira para atrás y conecta los puntos, como dicen algunos, y dice, bueno, hice esto desde que tengo recuerdo más o menos, por más que antes no se llamaba UX, y lo cual está bueno y le da un tono a la nostalgia que decís, bueno, me fui construyendo en el tiempo. Eh, y empecé, digamos, el recuerdo que yo tengo más concreto de UX así con nombre y apellido fue más o menos en el año 2009, participando del capítulo local de Ixta, que éramos poquitos ahí y estaba empezando, digamos, ya a hablarse de lo que era el diseño de interacción, la experiencia de usuario, de una forma más formal, más concreta. Eh, Después, a nivel formal, si se quiere, mi rol como UXer, creo que fue a partir del año 2013, 2012, por ahí, a partir de 2012, 2013, que empecé con tareas más formales de UX, pues yo siempre me dediqué a lo que fue el desarrollo de interacción. Como experiencias laborales, empecé trabajando haciendo CDs interactivos con Macromedia Director. Después me subí al barco de Flash, gracias a Dios, que tuvo sus épocas de gloria, Flash, y hicimos cosas muy piolas. Trabajando en contexto de agencias de publicidad también, agencia digital y agencias de publicidad, áreas digitales de agencia. Entonces también fui aprendiendo muchas cosas ahí que tienen que ver con lo que es la identidad, lo que es ¿no? las partes por ahí más conceptuales del diseño y de la identidad, que hoy por hoy me complementan un montón, por lo menos para mi rol, cuando uno habla de productos sobre todo, ¿no? Es como, eh, vengo más de un background técnico, entonces hay cuestiones por ahí más técnicas, funcionales, que ese es como mi fuerte, si se quiere, más de la parte de análisis. Eh, pero bueno, con el complemento de la experiencia por ahí en agencia también como que siento que eso me da por ahí una visión más amplia de lo que es la experiencia de un producto, mirando, digamos, de la experiencia para adentro, ¿no? La experiencia para afuera, los usuarios, esa es otra historia también. Pero bueno, es un poco así como me fui formando en la historia. Buenísimo, muy interesante. Y sí, está buenísimo que tengas una visión más completa, ¿no? De todo el área de user experience, entendimiento técnico con producto.
Me gustaría seguir con otra pregunta para entender un poco sobre tu camino. O sea, ¿cuándo fue que descubriste el mundo de UX y cuándo fue que decidiste especializarte y seguir ese camino? ¿El 2009, antes o después? Está bueno. Medio como que no fue una decisión consciente. Si yo miro para atrás, sinceramente, en mi carrera y digo, bueno, medio como que fui, ¿no? Navegando un río que un poco me fue llevando, sinceramente. Porque, como te decía, yo empecé estudiando. A mí me gustaba la programación, yo programo desde que tengo 10 años, Basic, y después miro para atrás y, y me gustaba programar mucho menús, aplicaciones, ¿viste? Basic, Visual Basic, después que era como, wow, ahora tengo un design system con Visual Basic de botones, inputs y un montón de cosas que con eso armabas las pantallas para Windows. Eh, y medio como que siempre me gustó programar, pero nunca me hallé, digamos, como ingeniero en sistemas, ¿no? Era como, no, esto es too much. Me gustaba diseñar, me gustaba armar interfaces y a mí siempre me gustaba, ¿no? Lo interactivo, la interfaz, ¿sí? La programación en función de lo visual también. Y, y por eso tampoco me terminaba de hallar mucho con el diseño, ¿no? Como que el diseño sí, tenía Photoshop en mi casa en esa época, Photoshop 2.5, y era como, esto es un montón también, diseñar es un montón. No tenía sinceramente, ni muñeca ni paciencia para el diseño. Pero bueno, encontré una avenida del medio que fue que fue lo en su momento lo que estudié, que fue sistemas multimediales en el año 2000. Me acuerdo en ese momento había dos carreras, estaba sistemas multimediales acá en Buenos Aires, yo soy de Santa Fe, y en Córdoba una carrera similar, pero estaba más orientada, o tenía una base por ahí más de lo que era diseño audiovisual, que no tampoco era lo que... Entonces, bueno, terminé acá estudiando eso, terminé aprendiendo, gracias a Dios en esa época, hoy por hoy, digamos, las carreras están muy enfocadas en lo técnico, ¿no? Entonces salís aprendiendo mucho software, mucho programita. En ese momento teníamos mucha carga teórica, digamos, si bien fue una carrera corta, tenía mucha teoría, la práctica era más como, bueno, hacer el TP, arreglátela solo, digamos, no estaba muy enfocado en lo práctico. Entonces, medio como que todo lo práctico lo fui aprendiendo de manera autodidacta, sin YouTube, porque no existía. Así que era como, había que tocar y romper, no quedaba Clave otra. el YouTube hoy, ¿eh? Y fundamental, no había YouTube, no había Udemy, no había nada de las cosas que realmente, o sea, bajaste libros en internet y arreglátelas con eso. ¿No? Obviamente había foros y no esa cuestión por ahí más del uno a uno. Sí, pero bueno, eran otras épocas. Así que bueno, lo técnico medio como lo fui aprendiendo y como te digo, fue un río que me fue llevando. O sea, me gustó mucho lo que era el diseño de CDs interactivos en esa época. Medio programabas webs o armabas HTML, un HTML rustiquísimo, nada fancy como lo que hay hoy. O hacía, bueno, tuve la suerte de poder laburar de eso en mi primer trabajo, de hacer CDs interactivos. Y bueno, poco a poco eso fue decayendo, empezó la web, empezó ¿no? la banda ancha, y con la banda ancha los sitios podían bancarse más peso, entonces Flash empezó a tener más preponderancia, y nada, animaciones, interacción, era otro mundo. Entonces, nada, también es como que ahí fui abriendo la cabeza. Y la verdad, volviendo al UX, yo le pongo más o menos la fecha del 2012, 2011, porque los proyectos que empezaba a trabajar en esa época tenían que ver más con eso. Yo hice un cambio laboral en esa época donde los proyectos que tenían más que ver con hacer diseño de interacción, era sentarme con el cliente, entender las necesidades, bajar definiciones, hacer wireframes, validarlos con el cliente, o sea, mucho laburo, ¿no? Más de UX analista, y había alguien que diseñaba, ¿sí? O sea, hasta ahí, digamos, mi rol en el laburo anterior era de Flash Developer. Entonces pasé del rol de Flash Developer, de analista Flash, llamémoslo, a un rol más formal de UX ahí por el 2013, digamos. O sea, ahí alrededor del 2013 fue cuando empezaste a entender el gran impacto de UX en el negocio, supongo también. No, el impacto en el negocio, creo que el punto de percepción e impacto en el negocio fue con un proyecto puntual en el 2015 para Santander, donde laburé en un equipo Agile que
creo que fue el primer equipo Agile que armó el banco, o el primer proyecto donde dijo, lo vamos a hacer en esta modalidad. Y estábamos todos en una sala de reunión, estaba lo que era el rol del PO, lo que había alguien de negocio, había equipos de desarrollo, digamos, nosotros en ese momento éramos la agencia, digamos, digital del banco, ¿no? El banco no tenía equipo UX en aquella época, entonces nosotros trabajamos para una gerencia que era la que tenía la web, la app y demás, y trabajamos en ese momento para otro proyecto que fue hacer el CRM del banco. Entonces ahí el banco dijo, bueno, queremos armar nuestro propio CRM y ahí sí percibir el valor del negocio desde la perspectiva de decir, sentarte con un empleado con un oficial de cuentas en una sucursal y ver lo que sufría esa persona usando los sistemas que tenían, el tiempo que perdía, la ineficiencia en la atención que le generaba, porque había información que no tenía, o había información que no era la correcta, o las oportunidades comerciales que se perdían también, porque generar una venta, un upgrade, un upsell o lo que sea, se le tenía que ocurrir a él, básicamente. Entonces, el banco se había propuesto armar una plataforma que todo eso se lo ponga en la mano al ejecutivo. Entonces, claramente el valor del negocio, no solo desde el producto que se puede construir, sino desde la experiencia que vos le podés dar a ese producto, entendiendo también quién es la persona que está del otro lado y cómo lo va a usar también, ¿no? Y en qué momento lo va a usar, como para decir, en este punto sí, dale un mensaje al usuario que le puede hacer un upsell, en este momento no, porque está haciendo otra cosa, ¿no? Empezar a entender, digamos, cómo trabajar, digamos, con un enfoque centrado en el usuario y también aprendí la diferencia entre B2C y B2B. Así que sí, fueron muchos aprendizajes me dejó ese proyecto. Muy interesante todo lo que compartís, Fede. La verdad que me inspiras varias preguntas, pero quiero ir en cierto orden para mantener una buena estructura y flujo. Me gustaría seguir con algo de contexto y con una siguiente pregunta que, bueno, sé que liderás UX, para quienes no entienden tanto el concepto, es User Experience, ¿tá? En el Banco del Sol, también que lo has liderado en una startup fintech top como Pomelo, en el Santander Argentina, como mencionaste también. Entonces, una pregunta que me gustaría seguir con hacerte es, ¿cuáles son las principales diferencias que notaste en la forma de trabajar entre bancos y una startup fintech súper innovadora como Pomelo? Bien. A ver, hay un punto donde claramente hay diferencias, ¿sí? Principalmente la diferencia, creo yo, por lo menos lo que para mí fue una diferencia, tiene que ver principalmente con la cultura. No es lo mismo la cultura, como toda empresa, digo, creo que eso es lo primero o por lo menos lo que aprendí, ¿sí? A partir de trabajar en Pomelo fue, mira, hay diferencias culturales muy marcadas. Como contexto, yo hasta Pomelo trabajaba para una agencia que fue la agencia digital de Santander durante muchos años, entonces hasta el momento que Santander creó su propio equipo UX, digamos, por lo menos nosotros para los productos como el home banking, la app mobile, el CRM, o sea, como principales, la web pública, digamos, nosotros éramos como la agencia que lo diseñaba, que hacíamos la UX y hacíamos parte del front, después todo lo que era desarrollo, Santander en su equipo siempre tuvo, digamos, como su Santander tecnología, que eran los que implementaban, ¿no? Pero, digamos, nosotros como agencia participábamos toda la parte más de productos, si se quiere, de diseño y de experiencia. En Superviel lo mismo, colaboramos con el equipo de UX de Superviel también como músculo, digamos, de diseño y de UX, en un equipo UX que ya tiene el banco Superviel en ese momento. Mi experiencia con las empresas fue medio como más quizás de un rol consultor. Entonces, en el caso de Santander sí lo viví más de adentro porque laburaba directamente en el banco, ¿sí? Laburé durante muchos años in situ en el banco. Entonces yo creo que la experiencia que me dio Pomelo fue decir, mira cómo hay diferentes culturas. O sea, hay
diferentes formas de hacer las mismas cosas, diferentes formas de encarar procesos que acompañan, por ejemplo, esa cultura, procesos, qué sé yo, performance review, más o menos formales, más o menos exhaustivos, procesos de planificación más o menos formales, más o menos exhaustivos, etcétera, ¿no? Y en donde también los roles que se le dan, digamos, lo que significa un líder en una empresa no es lo mismo que lo que significa un líder y por ende lo que se espera de un líder en otra empresa, ¿no? Hay muchas cuestiones, creo que las sutilezas, o por lo menos lo que yo aprendí, tiene más que ver con eso, inclusive hoy por hoy también en Banco del Sol. Muy interesante tu respuesta, Fede. Una siguiente pregunta que me inspirás a hacerte es que, viste, más allá de la teoría, viste que la práctica suele ser muy diferente. Se aprende mucho en las trincheras también de lo que funciona realmente en la práctica. Lo Entonces, define igual, me causa gracia porque el término trinchera lo define igual también, ¿no? Como uno va a la guerra, digo, bueno, no le pongamos esa connotación, pero es como estás en el frente de batalla, es así. Está bueno. y, o sea, ¿cuáles serían, según todo tu camino recorrido, cuáles serían algunas prácticas no convencionales sobre metodologías y procesos de user experience que, que has desarrollado, que han sido claves en tu trayectoria? Bien. A ver, por no convencionales, yo entiendo, digamos, cosas que por ahí me fueron, como que me fueron surgiendo a mí o que fui desarrollando yo que quizás no las vi en algún manual, que después terminás escuchando y de alguna forma no son tan inconvencionales las prácticas, ¿no? Y depende también hasta dónde uno quiera llegar o cómo es cada uno también, ¿no? A la hora de laburar. Eh, Se me ocurre, digamos, del equipo para afuera, ¿sí? Del equipo UX para afuera, para el resto de la compañía. Yo soy mucho de estar buscando como que el equipo UX permee otra, ¿no? Como que esto de que extendernos, porque yo concibo la experiencia como algo que no empieza con el diseño de una pantalla y termina con un entregable, digamos. Para la experiencia de un usuario con, con un producto, llamémoslo, con un servicio, empieza mucho antes y termina mucho después. ¿Sí? Es un ciclo de vida realmente. Entonces, yo creo que como equipo de UX uno tiene que estar presente en todos esos puntos que hacen al journey del cliente, que pueden ser, digamos, de cara al cliente o pueden no ser de cara al cliente, pero si hay un proceso interno, hay un área interna de la empresa que puede impactar en ese journey, bueno, yo creo que UX tiene que estar ahí. Digamos, tiene que estar, quiere decir, tenemos que estar haciendo UX ahí necesariamente, no, pero tenés que conocer, tenés que estar, tenés que entender cuáles son esos puntos de dolor, esos problemas de esa área, de ese equipo. Puedo decir, mira, quizás una falla en el proceso interno de la empresa que hace que este equipo tenga un overhead de laburo o tenga X fricción, a mí me va a repercutir en la experiencia de tal forma. ¿Sí? Yo creo que esas cosas hay que saberlas. Entonces, de alguna forma, me gusta medio, viste, salir un poco de mi cancha y meterme en otras canchas. Y si es una cancha en la que además hay algo que puedo hacer, además hay alguien del equipo que puede participar ahí agregando valor, mejor. Quizás es en forma de una task force, que a veces lo hacemos, en forma de una task force donde te juntás vos y vos, que son de áreas distintas, y juntos quizás trabajamos en X tema, ¿sí? Que a lo largo del tiempo deviene en una propuesta de mejora, deviene en una mejora en algo que ya existe, pero que de otra manera quizás no pasaría, porque es inherente, digamos, a cualquier empresa que existan silos. Entonces yo creo que en la medida que uno va, Pasa ¿no? mucho eso, los hilos separados. Exactamente, es inevitable y muchas veces es por diseño en la empresa sin proponérselo que existen los silos, porque a partir del momento que vos le pones un objetivo a un equipo y otro objetivo distinto a otro equipo, ya armaste un silo, o sea, ya es muy difícil, digamos, ¿no? Lograr que creo que equipos tiren para el mismo lado cuando tienen objetivos distintos, por ejemplo.
Pero bueno, son aguas con las que hay que aprender a navegar y obviamente siempre cada uno, ¿no?, atiende a su juego y con sus responsabilidades, pero yo creo que si uno puede salir de su cancha, mirar del otro lado a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, digamos, es hacer UX con la empresa, básicamente. Y después del equipo para adentro, yo creo que naturalizar que los procesos evolucionan. Yo creo que en mi experiencia un gran punto de dolor muchas veces de los equipos con los que yo he laburado es eh, una sensación de que como que está mal si estamos cambiando el proceso, ¿no? Nuestro proceso de laburo. Che, está mal. Che, pero otra vez estamos cambiando el proceso de laburo. Sí. Si necesitamos hacerlo, cambiémoslo. Si no nos está sirviendo, cambiémoslo. Sobre todo en una startup donde, digamos, madurás, donde, digamos, como es la empresa hoy, en un año va a haber, va a haber mutado 3 veces. Bueno, los procesos de trabajo que tenemos que tener tienen que acompañar, tenemos que aprender a tener procesos que nos sirvan para avanzar. Y si este proceso que tenemos hoy nos ayuda a avanzar 3 casilleros, bueno, hagamos este proceso, avancemos los 3 casilleros y después repensemos el proceso. Hoy en el banco, por ejemplo, nosotros creo que aprendimos a fluir bastante con eso y si yo miro de literalmente un año para acá, tuvimos varias formas de trabajar en algunos aspectos puntuales, digamos, de algunos equipos. Hemos cambiado el proceso 2 o 3 veces. Y es como que todo el tiempo diciendo, che, otra vez estamos cambiando esto. Y como, miramos para atrás. ¿Lo estamos cambiando porque lo venimos haciendo mal? Bueno, listo, aprendamos qué es lo que hicimos mal, corrijamos. Lo estamos cambiando porque necesitamos hacerlo de esta forma para llegar hasta acá y a partir de ahora ya nos está resultando costoso, nos está generando fricción, vemos que estamos capaz involucrando a otros equipos porque alcanzamos un nivel de madurez en algo donde, che, ahora ya involucramos a desarrollo, che, ahora ya involucramos a tal equipo. Bueno, entonces ya no podemos seguir laburando como veníamos en esto porque ahora cambió el contexto y ese contexto puede ser que cambió la empresa, que recibió una ronda de inversión, que la empresa ahora tiene tal objetivo y bueno, tenemos que nosotros como equipo acompañar. Entonces, muchas veces eso genera fricción porque genera como una sensación de inestabilidad o de incertidumbre respecto de cómo es la forma de laburar. Ahora, si vos lo estás haciendo por diseño de alguna forma, bueno, iteremos, evolucionemos y es más como hacer también UX con nosotros mismos. Eh, Así que eso, qué sé yo, dentro de lo no convencional. Eh, y después, una que te diría que es algo que hago yo, es tratar de estar sensibilizado con lo que es la experiencia de quien es el usuario final. Eh, yo, digamos, no, obviamente yo no participo de todas las entrevistas con usuarios, pero sí miro algunas, cuando puedo miro, para escuchar. No es lo mismo que alguien que te cuente, un researcher que te cuente, un UXer, che, mirá, pasó tal cosa, me dijo tal otra, no es lo mismo a escuchar vos de primera mano a un cliente. Y después, por ejemplo, yo tengo configurado para mí cada review en el Store hoy por el Mango del Sol, cada comentario en el App Store, cada calificación en el App Store me llega un mail. Así que es como que escucho, o sea, es como que necesito no perder esa conexión directa con el usuario final. Tener como esa sensibilidad de decir, che, pará, esto no me pongo a hacer un análisis, obviamente eso lo hacemos, lo hace research, pero es como que estar escuchando eso te mantiene sensibilizado. Entonces yo creo que tenemos, digamos, como UX que estar escuchando al usuario final, de una forma u otra y de manera lo más directa posible, digamos. Me encantó tu respuesta. La verdad que yo creo mucho en esa mentalidad centrada en el usuario, ¿viste? Para, bueno, para escuchar al mercado, ¿no? Iterar mejor de acuerdo a sus necesidades, sus pain points. Este, y también eh, me gustó también el hecho de que hablas de involucrarte en varias áreas, ¿viste? De escucharlos a producto, a desarrollo, a negocios. Me haces acordar otra entrevista con Juanjo Behrend, que es CTO de Aqua, otra startup fintech, que probablemente lo conozcas, Laburé con Juanjo, desde, sí, desde Pomelo, sí. laburamos juntos. Entonces,
Él hablaba justamente de eso también, que como emprendedor tecnológico tenés que escuchar todas las áreas, ser generalista para identificar los problemas reales, Sí. y ejecutarlos. Y, Sí, y bueno, finanzas, legales, atención al cliente, ni hablar, bueno, en el caso nuestro, ¿no? Atención al cliente. Che, ¿quién atiende al cliente? Si el cliente tiene un problema, ¿con quién se queja? ¿Con ellos? Bueno, entonces yo me voy a hacer amigo de ellos, quiero escuchar lo que les pasa a ellos, quiero entender cuáles son ellos como equipo de atención, sus puntos de dolor, cómo gestionan la atención. O sea, me interesa saber, llámame curioso, llámame metido, como quiera. Yo quiero saber, y eso es un B2C. En un B2B tenés que hablar con el que está operando tu plataforma, no con el dueño de la empresa que te compra la plataforma. El dueño de la empresa es un acuerdo comercial, te compra tu plataforma y se la da a sus empleados. Entonces, tenés que llegar al empleado que la está usando y entender en qué momento la usás, en qué momento no la usás. Entender que un B2B sos parte de un proceso productivo. En un B2B, el tipo, si no puede operar con tu plataforma, no puede hacer un alt tab y hacer lo mismo con otra plataforma, por ejemplo, ¿viste? O sea, si no me anda Rappi, uso pedido ya, digamos, pero la pizza me la pido. Ahora, yo en un B2B, si vos das este servicio y fallaste, cortaste el eslabón de una cadena y ese tipo tiene un horario, tiene un momento, después de hacer eso tiene que hacer otra cosa y es como que le generas una complejidad. Entonces, escuchar al que realmente está sentado operando esa plataforma es fundamental. me encantó tu respuesta, Fede, comparto también tus perspectivas. Me gustaría seguir con que bien detalle tu perfil de LinkedIn y una de las cosas que me llamaron mucho la atención son tus experiencias con el Banco Santander de Argentina, que la verdad que me llamó la atención que hayas sido parte de la creación de su nuevo CRM, de que recibió reconocimiento global en el banco. Después fuiste el desarrollador principal de UX para desarrollar su app mobile. También lideraste online banking, tanto para su web como para su app. Eh, Hablaste algo de esto en los comienzos, pero me gustaría, bueno, también en estos procesos, en estas etapas, involucrándote con múltiples áreas del negocio, ¿no? Del banco. Entonces, me gustaría que compartas cuáles crees hoy que fueron tus principales aprendizajes de liderar proyectos tan importantes exitosamente. Yo creo que en Santander, como te decía, nosotros fuimos en ese momento la agencia digital, llamémosla, ¿no? De las plataformas digitales del banco. Había una gerencia que tenía a cargo la web pública, la app mobile y el home banking, ¿no? En versión web, desktop y mobile. CRM era otra gerencia que también laburamos con ellos en el área de inteligencia comercial, que, digamos, tuvo este proyecto y nosotros habíamos hecho la app mobile, habíamos hecho un rediseño de la web pública y eso también nos abrió la puerta para que nos convoquen también a trabajar en el CRM, en ese proyecto. Primero, creo que tuvimos viento a favor, sobre todo siendo agencia, no siendo equipo interno, pero bueno, a veces pasa también con los equipos internos, que es la confianza. O sea, lo primero, el primer creo que viento a favor que nosotros tuvimos fue confianza, que es como, creo que logramos una forma de laburo y una forma de conexión en ese momento con las personas que fue, bueno, ustedes saben de diseño, diseñen, ustedes son los que saben de experiencia, propongan, y hubo receptividad. Eso es fundamental. Entonces, si no hubiera estado eso, nosotros podríamos haber hecho la mejor propuesta de diseño o la mejor propuesta de experiencia, entrevistas con clientes, pero si del otro lado no hay alguien que le da lugar a eso, no vas a llegar a buen puerto, o por lo menos no vas a llegar al puerto que querés llegar, vas a llegar a otro. Y eso pasa mucho también. Entonces, lo primero que aprendí es eso. Y la confianza, y se genera una confianza y un respeto mutuo también, porque, digamos, yo, digamos, nunca me paré en el lugar purista del diseño, de experiencia, que es, no, mira, a mí el cliente me dice que necesita esto, vos tenés que hacer esto. Me parece que es un respeto mutuo en donde vos me das a mí el espacio para que yo pueda proponer y después negociamos y vos me decís, no, mira, yo como negocio, hasta acá sí, hasta acá no.
Entonces yo tengo que poder decir, bueno, ok, al cliente entonces, ¿dónde le va a doler? Porque el cliente necesita esto, pero esto no lo podemos hacer por X razón, porque no es negocio, o porque no, técnicamente es inviable, o técnicamente es muy costoso, capaz no técnicamente desarrollarlo, pero técnicamente, no sé, el proveedor que me cobra por cada llamada de API y yo no puedo hacer esto en la home, lo tengo que hacer 2 clics después, ¿viste? Ah, bueno, listo. O sea, la verdad, esto tiene que ser negocio para todos. Entonces, sí, bueno, entonces la mejor experiencia sería que el tipo lo vea cuando entra, pero no lo va a poder ver cuando entra, va a tener que hacer 2 clics, bueno, lo voy a tener que enseñar. Entonces, mi laburo como experiencia es aprender a jugar con eso. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para dar la mejor experiencia que puedo dar con estas constraints también de negocio o tecnológica? Entonces, una de las cosas que aprendí es eso, laburar codo a codo también con POs, con equipos de negocio, con los equipos técnicos. O sea, es buscar todo el tiempo ese equilibrio, ¿no? Que no haya uno que tenga más peso que el otro. En ese momento, por ejemplo, me acuerdo en esos proyectos, digamos, no había como un dueño de la plataforma. Sí, obviamente hay un negocio que baja, digamos, líneas y que baja necesidades y objetivos, pero después, digamos, medio como que somos tres patas que tenemos que estar equilibradas, digamos, en donde, digamos, creo que hoy por hoy el concepto de deuda técnica está más instalado y es como, che, atendemos la deuda técnica, esto está documentado y existe y está formalizada la deuda técnica y es algo que tenemos que atender y que tenemos que priorizar, no Q a Q, sprint a sprint, cierta deuda técnica que tenemos que atacar. Ahora, la deuda UX es una deuda todavía, es una materia pendiente que creo que tienen muchos equipos de producto de poder decir, che, esto es deuda UX. O sea, acá hicimos un agree and commit de decir esto no lo vamos a hacer así, pero en algún momento lo podemos revisar, en algún momento esto tiene que estar en un backlog, digamos, yo trato siempre con mi equipo y con los equipos con los que trabajamos de decir, bueno, esto tiene que estar en algún backlog, o sea, tiene que molestar esta tarea ahí pendiente como deuda UX también que en algún momento hay que atender, digamos. Y después otro gran aprendizaje, yo hablo mucho, digamos, del equipo de UX para afuera y de UX para adentro, ¿no? De UX para adentro, laburar mucho, mucho, mucho en la foundation de un producto, pero mucho. Mucho es tener charlas hasta delirantemente filosóficas sobre cómo queremos que sea una tabla, cómo queremos que sea un container, o sea, antes que inclusive que pensar un design system, o sea, pensar qué experiencia vos querés darle a un cliente a través de la interfaz, a través de la interacción, antes que la capa visual inclusive, mucho laburo de arquitectura de información, entonces es entender también, decir, bueno, vos como plataforma, digamos, hay dos aspectos, que uno es presento información y otro permito gestión, ¿no? O sea, como brindo información y gestiono. Entonces, ¿cómo voy a manejar? Es como una cadencia que tenés que manejar, ¿no? Que el producto tiene que aprender a manejar y hacerlo todo eso y pensarlo todo eso lo más anticipadamente posible para que sea consistente y coherente el producto en sí. Entonces, discusión es decir, che, el botón de aceptar va a ir a la izquierda o va a ir arriba esas charlas Eso que son. impacta. El color también he leído mucho que impacta. El color impacta, por supuesto, y son discusiones que hay que tener, hay que tenerla, digamos, como muy, muy de equipo para adentro, porque gracias a que las tuvimos, pudimos crear una plataforma, yo creo, escalable. Y digo que va mucho más allá del design system, porque vos el design system tenés una colección empezás con una colección de componentes, de estilos visuales, decir, bueno, el botón va a ser así, va a ser así, digamos, se va a usar acá sí, acá no. Pero hay una base que es cómo se va a comportar la plataforma cuando estoy brindando información, cuando estoy brindando una transacción, si es una transacción corta, si es un flujo largo, bueno, tenés mucho para ahondar ahí. Si es información contextual, si es información que te bifurca el flujo. O sea, pasan muchas cosas que hay que pensarlas. Digamos, hay que tenerlas en la cabeza, mapeadas, anticipar lo más que se puede. Y es un laburo también muy quemante porque vas y venís mucho. Y eso cuanto antes lo hagas en un producto, mejor. Porque después todo lo que hagas va a ser plug and play, básicamente. Después, como te decía, viene un producto nuevo y dice, mira, estos son los lineamientos. O sea, así sí, así no. Después inclusive te da algo que yo insisto que es, después no pensás.
Realmente, vos tenés que armar cualquier otra experiencia y el 80% de esa experiencia no la tenés que pensar, ya la tenés definida por diseño, llamémoslo, ¿no? La tenés definida, entonces podés enfocarte en las partes de esa experiencia en la que vos querés innovar, en donde vos decís, pará, acá hagámoslo distinto, acá rompamos un poco la lógica, es decir, acá rompo el Estratégicamente. patrón, ¿viste? Em, Muy es- completa tu respuesta, la verdad que me encantó. Son muchas variables y muchos temas que claramente hay que dominar simultáneamente. Me gustaría seguir con dos preguntas para emprendedores. Eh, una que me parece que les podría aportar mucho valor de alguien como vos sería, ¿cómo le explicás la importancia de UX, o sea, User Experience, a fundadores o incluso cofundadores también, por ejemplo, de startups de etapa temprana, que todavía lo ven como algo secundario, que no tienen ese conocimiento de la importancia? es muy difícil. Em, ¿Cómo explicarlo? Eh, mi- mm, Escuché por ahí, digamos, que uno tiene que hablar negocio, ¿no? Uno tiene que hablar, hablar idioma, hablar en SEO. Me pareció muy piola el concepto, ¿no? De decir, bueno, claramente, digamos, si a alguien de negocio tenés que hablarle de negocio, digamos, si yo le explico todas las bondades del diseño, todo esto que te vengo contando de la Foundation, va a decir, y sí, te entiendo, digamos, pero y alguien técnico va a decir, no, tener la estructura de datos y la arquitectura y los servicios. Todos desde nuestro interior hablamos con pasión de lo que sabemos, pero cómo explicarle. Yo lo que diría es, no sé, fíjate en empresas como Google, fíjate en empresas como Apple, fíjate Airbnb, fíjate en Nubank. O sea, los tipos dicen, nosotros eh, vamos a ser obsesivos de la experiencia del cliente. Yo creo que si uno honestamente se pone en el lugar de consumidor, cuando vos vas a comprar un producto o servicio, la atención te cambia lo que te cambia la cara es la atención. O sea, el momento en que vos salís de la concesionaria con el auto, el momento en que se va el técnico que te instaló internet, el momento en que vos te vas con tu celu nuevo, es tu etapa de honeymoon con eso nuevo que tenés, con el producto, con el objeto, con el objeto, ¿no? Con el objeto, con el servicio que acabas de tener. Pero tu experiencia trasciende eso. Tu experiencia es, che, cuando esto falle, che, cuando lo quiera cambiar, cuando me llame alguien para decirme, che, hace un mes que lo tenés, ¿la estás pasando bien? ¿Te gusta? ¿Lo estás disfrutando? ¿Le estás sacando el jugo que le querías sacar? ¿Viste? O, che, notamos que no le estás sacando el jugo que le querías sacar. Notamos que, no sé, que no estás usando la internet en tu casa. Notamos que, no sé, a tu teléfono no lo estás usando. Que nuestra aplicación que la contrataste no la estás usando. ¿Tenés algún problema? ¿Querés que agendemos una call? Como, esos son momentos de decir, ah, existo para esta persona, ¿entendés? Como eso, te da esa sensación. Yo creo que son empresas que hacen mucho foco en que el cliente se sienta existente para la empresa, que no es que listo, te vendí el producto, chao, paso al que sigue, ¿no? Que es la sensación que tenemos mucho de la famosa promo para los clientes nuevos, decir, pará, loco, yo soy cliente tuyo hace 15 años, dame el descuento a mí también, ¿no? Pasa mucho eso, ¿eh? ¿Entendés? Entonces, yo creo que si uno se pone en ese lugar, o sea, si vos a un cliente lo escuchás, entendés los problemas, que no quiere decir que le resuelvas el problema. Yo, como persona de UX, me he sentado con clientes para hacer entrevistas, para hacer pruebas de usabilidad. Lo primero que haces es sentarte y decir, bueno, contame cuánto hace que usás este producto o servicio, cuánto tiempo hace que estás con nosotros en la empresa. Y la persona lo primero que hace es una catarsis. No, sí, hace un montón, porque en realidad yo estoy acá hace tantos años, pero bueno, qué sé yo, últimamente. Ya el hecho de escucharlo bajó un montón. ¿Le vas a resolver el problema? Quizás está en tu roadmap el problema de la persona resolverlo. Quizás no, quizás te vas a enterar de un montón de cosas que quizás no te enterarías y que te harían decir, ah, che, para esto tenemos que moverlo al roadmap porque no porque una persona me lo dijo, pero sí porque esa persona te trajo algo que vos no estaba ni en tu... Pasa. Yo he estado en reuniones de planificación donde un feature que parecía, ¿y qué tiene que ver esto? Vos decís, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que
este cliente nos dijo que en su contexto la estaba pasando re mal porque esto que parece una pavada, si estamos hablando de, no sé, captar tal o cual cliente versus esta tareita que parece una pavada, decir, no, esto déjalo para después. No, pará, esto es re importante porque por esta tareita puedes perder a este cliente que ya tenés, ¿entendés? O este cliente ya está hablando mal de vos con otros clientes porque la está pasando mal. Entonces, muchas veces creo que también se hace el foco en la captación, en el generar nuevo, y no es el balde lleno de agujeros que tenés con clientes que la están pasando mal o que se están Pasa yendo, mucho. y es como no, es como un territorio inexistente, que cuando lo atendés ya es tarde, porque ya tenés el balde realmente lleno de agujeros, estás perdiendo agua por todos lados, y ahí sigue, decir, che, pará, porque ahora todo esto que planificamos que queremos construir, cómo lo macheamos con toda esta deuda que tenemos de cosas o que ya construimos mal y que es un doble laburo porque tenés que deshacer y volver a hacer. Entonces yo creo que cuanto más lo hagas parte de tu ADN, digamos, probablemente tengas la percepción a veces de que avanzás más lento, pero yo creo que a la larga avanzás más sólido. Me encantó tu respuesta, la verdad que empezaste como que no sé si va, no sé qué, y tanta sabiduría compartiste después, Sé creo yo. que muy acertada también. No, no sé si serán argumentos que alguien en un C-level los tome como válidos. No sé, es mi opinión. Yo creo que, Lo que le viste diría. que dicen que el 90% de las startups fracasan los primeros 2 años y que la mayoría es porque construyen productos que el mercado no quiere. Y eso creo que en gran parte es por no escuchar suficiente al mercado y hacer muchas cosas de las que dijiste. Yo creo, te agrego a eso, yo creo que una gran como falacia o burbuja, creo que es mejor, una gran burbuja en las que caen, sobre todo las startups tecnológicas, es creer que la tecnología es la solución, que la tecnología es el producto, que esa innovación tecnológica que lograron, que descubrieron, que detectaron, quizás hay una necesidad real, hay un mercado real, que vos decís, che, hay un mercado, porque muchas startups tecnológicas, ¿cómo surgen? Y mira, nosotros venimos laburando acá, en nuestro laburo detectamos tal punto de dolor y salimos de acá y empezamos a Eso. crear la solución para este punto de dolor que nosotros mismos venimos viendo, en una empresa que pagaría por esta solución que nosotros podemos dar. Entonces, como que todo cierra mágicamente. Vamos a desarrollar esta tecnología, vamos a hacer un MVP, lo vamos a testear, lo vamos a probar con 2 o 3 empresas, vemos que camina. Pero si vos lo único que haces es construir eso, ¿qué es lo que termina pasando? Ese feature que vos desarrollaste, ese producto, ¿no? Va en base a esa necesidad, como lo hiciste vos, lo pueden hacer 3 más. Y lo pueden hacer 3 más que ya existen y que ya tienen otras soluciones y que ya tienen otros clientes. Entonces entras medio como en una carrera en donde decís, che, pará, no, entonces ahora tengo que, digamos, la mentalidad cuál es, como yo nací de un feature, cómo voy a seguir creciendo? Metiendo más features, ¿no? Entonces, es como que te terminás armando una bola, ¿no? Donde vamos agregándole features a esto y terminás después con una plataforma en donde, como no hiciste foco quizás en el modelo de atención, como no hiciste foco en la experiencia que tienen, como no hiciste foco en las necesidades reales y te perdiste un montón de oportunidades reales porque capaz que no nos hace sentido o capaz que también muchas veces, digamos, si tenés una inversión y tenés un inversor que está diciendo, no, yo quiero que vayas por acá, y es un gran desafío, digamos, creo yo, también para ir en esa posición de decir, che, ¿qué hago? ¿Invierto en lo que está? ¿Cómo justifico yo que voy a estar destinando recursos para construir esto? Que no es lo que un inversor capaz me está diciendo que es donde quiere ir, que no es lo que quizás el mercado está diciendo que es para donde hay que ir. Digamos, hay que jugársela muchas veces, ¿no? Eh, entiendo que es difícil, pero no puedes no hacerlo. Yo creo que digamos, hacer algo por diseño es 100% conciencia. Entonces, donde vos no ponés conciencia, no estás tomando una decisión, y donde no estás tomando una decisión, te estás comprando un problema a largo plazo. Entonces, es preferible, creo yo, tenerlo claro, escuchar las necesidades y de última decidir, no, pero no lo vamos a hacer ahora, pero saber que tienes una piedra en el zapato, ¿sabes? Decir, esta me la pongo en el zapato y que me moleste, ¿no? Como yo digo, la deuda UX, que sean tareas que molesten en el backlog. Pero bueno, en algún momento hay que atenderlo. La verdad que muy buena tu respuesta, Fede.
Y me gustó que hables también del concepto de conciencia, ¿no? Porque además de todo lo que mencionaste, muchas veces, viste, uno tiene sus propios sesgos y pensás que esto es muy importante y que esto lo van a valorar y no escuchan suficiente al mercado y eso tiene graves consecuencias, especialmente en startups de etapas tempranas. Sí, sí, o sea, no terminás escuchando, no terminás, por eso hablo de la burbuja, o sea, estás en tu burbuja, tus pares, tus colegas, uno o dos clientes, es muy difícil, digo, como seres humanos, es muy difícil salir de nuestra burbuja, digamos, ¿no? El sesgo de pertenencia, ¿no? El sesgo Mm, de estar en esa burbuja, digamos, las redes sociales básicamente lo que hacen es, viven de eso, ¿no? De sí, retroalimentarnos nuestro propio sesgo y nuestra propia burbuja. tal cual. Entonces, es lo más difícil, es difícil salir, a mí me cuesta un montón, a mí me cuesta, me da vértigo aventurarme, hacer una prueba de usabilidad, a mí me da vértigo exponer algo en lo que yo puse mucha cabeza, mucha conciencia, en donde yo creo que hice las cosas bien y planteé algo desde una base como muy, muy coherente y sensata y consciente. Exponerlo a que alguien lo use y me diga, che, no lo entiendo, me da un vértigo terrible. Pero si no lo hago, me estoy perjudicando a la larga, porque esa persona, cuando finalmente lo tenga, le va a pasar. Entonces, no tiene, es como que, bueno, hay que vencer esa inercia propia y decir, eso me pasa a mí, hay personas que eso le encanta, y como decir, no, dámelo que lo quiero salir a probar, y me alegro que existan esas personas y las quiero tener en mi equipo para que te diga, toma, esto, andá y testealo, que lo rompan todo y volvé con, ¿viste? Pero bueno, hay que hacerlo. Concuerdo. Me gustaría seguir con otra pregunta direccionada a fundadores y emprendedores de etapas tempranas que, por ejemplo, sí tienen la conciencia de la importancia de diseñar desde un comienzo eh, una muy buena user experience. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que deberían de priorizar los fundadores al momento de contratar su primer perfil de UX? Bien. O Bueno, su primero, equipo, su sí, equipo chico de sí. dos tres, lo que te parezca. Sí. Yo creo que, bueno, lo primero es, como te decía, por experiencia, lo que funcionó trabajando como agencia en mi caso, pero como persona, digamos, de equipo, como persona responsable de UX en una empresa, es eh, realmente que estés dispuesto a como soltar un poco ese volante y darle la autonomía que necesita a la persona responsable de esas decisiones. ¿Sí? Yo creo que eso es lo primero. O sea, si sentís que no, que sí es importante, pero la verdad yo no sé si priorizaría eso hoy es honestidad con uno mismo y decir, bueno, si vos realmente estás dispuesto a decir, no, para mí es re importante esto y quiero tener a alguien en mi equipo que me esté quemando la cabeza todo el tiempo con estos temas y me esté trayendo propuestas de mejora y me esté trayendo los problemas que están teniendo los clientes para, si estás en ese mood, en ese mindset, cualquier persona que traigas ya va a servir porque le vas a pedir vos y después ahí irás viendo lo que vos le demandás a esa persona, si la persona responde o no responde, y se irá construyendo esa relación. En principio, yo creo que, digamos, si no tenés equipo UX y lo tenés que armar, y alguien más generalista. Alguien más generalista con experiencia en varios frentes. ¿Qué pasa? Digamos, una persona no te va a resolver todo, le vas a Eh, una persona es el punto de partida y sería una persona para decir, mira, mínimo, no sé, dos o tres personas, porque claro, hay roles muy, o sea, lo que hace un research no lo hace un diseñador, lo que hace un diseñador no lo hace alguien quizás más de, no sé, design ops o de más system thinking, llamémoslo, ¿no? O sea, tenés perfiles que tienden más al diseño visual y está buenísimo y es recontra necesario porque es básicamente la identidad que transmite en un producto. Tenés alguien más orientado a system thinking o a procesos o a, eh, llamémoslo, flujos, ¿no? Dicho muy vulgar y pronto, que tienen una cabeza más analítica para entender, ¿no? Casuísticas che, y si toco acá, ¿qué pasa? ¿No? Como un pensamiento más la parte más lógica, digamos, de la cabeza. Tenés personas
más humanísticas, más sensibilizadas con lo que puede ser entrevistar a un usuario, escucharlo, la empatía, el poder, ¿no? Que muchas veces un mismo rol, un diseñador puede cubrir ese rol también, pero no es lo mismo que, digamos, hacer un research estratégico, ¿no? O sea, que estás a otro nivel, digamos, de investigación, si se quiere. Y por ende traes otro nivel de insight que no son los insights del momento. Estás objetivamente, ¿no? Varios pasos adelante, digamos, en la investigación. Entonces, mínimamente ya tenés como una gama ahí de roles que tenés que cubrir. Si vos lo primero que haces es empezar a trabajar con alguien generalista, que decís, bueno, mira, este es mi producto, hace un assessment de cómo es la experiencia con mi producto, hablar con clientes, hacer un análisis, llamémoslo experto, ¿no? De si vos con tu ojo de UX, qué cosas ves. Esto, ¿no? Meterte en la empresa, entender los procesos, digamos, puesto en palabras, que es lo que se llama a veces service blueprint, como alguien que pueda tocar en esos frentes, alguien que pueda entender de tecnología, que si se sienta a hablar con un equipo de tecnología, desde un dev hasta un CTO, puede entender lo que está pasando, digamos. Si le hablan de arquitectura, no te digo que pueda levantar una arquitectura en AWS, no hay chance, digamos. Ya tenés que conocer de costos, porque, digamos, es muy fácil hacer propuestas, ¿no? de diseño, de identificar problemas. Ahora, después decir, che, no, pero hacer esto tendría un costo terrible. Entonces, es tener una persona que más o menos, ¿no? Tenga esa amplitud, como ese ancho de banda de temas en los que pueda más o menos estar, como para después decir, bueno, si voy a tener a alguien más específico en el equipo o no, un rol más técnico, más específico para un área. También es una persona que te va a poder asesorar y decir, ¿por dónde empezamos? Che, ¿por dónde empezamos? No, mira, acá tenemos que hacer un research. Bueno, vamos a empezar por acá. No, mira, acá yo creo que el producto está bien, creo que los clientes están conformes, están contentos, habría que trabajar más en la experiencia. Bueno, entonces traes capaz que un diseñador. ¿No? Creo que es alguien que te puede orientar también en cómo ir evolucionando el equipo. Paso a paso, pero firme. Sí, tal cual. Paso a paso. Este, Otra pregunta que me encantaría hacerte es también debido a que muchas personas aprenden más de errores en espacios como este de podcast, escuchando líderes como tú. Incluso a veces aprenden más de eso que de sus propios aciertos o incluso de errores de ellos. Entonces, me gustaría preguntarte cuál fue una de tus decisiones de UX más equivocadas, o un gran error, y qué aprendiste de eso. Sí. A ver, decisiones de UX. No sé, hubo una decisión en su momento que tomamos de diseño UX cuando armamos una plataforma que sí, che, queremos que el menú sea así, y habíamos hecho un research con usuarios, habíamos identificado una arquitectura de información, que cómo ordenamos los elementos en el menú, dijimos, los vamos a ordenar de esta manera porque nos sentamos a las personas, hay un ejercicio que se llama card sorting, que vos le das a las personas tarjetas para organizar las cosas en clusters, ¿no? Las tarjetas que pueden ser con conceptos, que pueden ser con ítems de menú, que pueden ser con secciones de una web, lo que sea, y el objetivo es que lo ordenen según su criterio, ¿no? Y pueden crear tarjetas nuevas en algunos casos, entonces, sí, bueno, esto lo agruparía en esta categoría, bueno, hemos hecho mucho ejercicio de eso para definir la arquitectura del menú, y hemos identificado un patrón que no era lo que había. O sea, vos mirabas afuera y decís, che, generalmente los menús lo organizan de esta manera, nosotros identificamos este patrón y la gente tiende a organizar las cosas de esta otra forma. Bueno, nos pareció bien, diseñamos un menú, organizamos las cosas de esa manera y nos mataron. La gente no, después resulta que in the wild no se entendía nada. En realidad la falla de UX ahí estuvo no en la arquitectura de información en sí, porque creo que después mantuvimos esa misma arquitectura y la gente encontraba las cosas más fácil. Sí fue una falla porque el menú, por hacerlo canchero, hacíamos que las cosas estén ocultas y había que tocar y abrir y tocar y abrir. Y como era una arquitectura de información distinta a la que la gente estaba acostumbrada, porque en otras plataformas similares las cosas se organizaban de otra manera, la forma, digamos, que ejecutamos la UI, llamémoslo, no fue la mejor porque teníamos las cosas escondidas. Entonces lo que hicimos fue armar un menú tradicional en tanto a diseño como todos los ítems, digamos, uno arriba del otro, pero con la arquitectura de información nueva y
vimos que sí, que funcionaba. Digamos, que el problema no era que las cosas estaban organizadas de otra manera, sino que era que estaban ocultas, por ejemplo. Bueno, cosas Mira, por el estilo. Eh, bueno, muy interesante. Sí, a veces creo que pasa mucho también por intentar hacer las cosas diferentes o auténticas o con más diseño. eh, Muchos emprendedores de startups creo que se equivocan bastante ahí. sí, yo creo que es... A mí me gusta el desafío. Yo creo que digamos, uno de los ejercicios que hacemos con mi equipo de diseño normalmente es hacer un benchmark. Es decir, che, tenemos que hacer esto. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen los demás, ¿no? Clave. Vos del benchmark podés tomar patrones, podés tomar, podés aprender a decir, bueno, cómo un usuario está acostumbrado a hacer esta tarea porque este es el común, ¿sí? Me gusta estar más del lado del que arriesga y no tanto del conservador. A mí, personalmente, es algo que es un desafío para mí, es un desafío. Probar, arriesgar, tratar de salir de vuelta. Por eso vuelvo a lo que decía antes. Me enfoco en hacer mucho laburo en esa foundation para decir, yo voy a tener una plataforma coherente, consistente, estable, sólida y que nosotros como equipo podamos, cualquier cosa que nos pidan, así con los ojos cerrados, armarte un flujo. No lo tenemos que pensar, es tac, tac, ya tenemos los patrones internalizados en la cabeza y sabemos que lo podemos hacer de una forma correcta y consistente con nuestra plataforma, sin prácticamente pensar. Perfecto. Eso nos da el aire y el espacio mental para después innovar. Para decir, de todo este flujo que tiene 7 pasos, ¿en cuál queremos hacer algo distinto? ¿O en qué aspecto queremos meterle un switch diferencial? Ok, hagamos el foco en eso. Entonces, ahí sí investigar, ahí sí hace benchmark, ahí sí agarrar plataforma de todo el mundo, agarrar plataformas que no tengan nada que ver, pero que tengan una experiencia diferencial en algo. Buscar ese equilibrio que no sea algo que me mete un ruido porque me genera esa disonancia cognitiva que sí, che, ¿por qué está pasando esto acá? Pero que hace ese pequeño ruidito lo suficiente como para decir, ah, mira qué interesante esto, ah, mira qué lindo esto, ¿no? Ese concepto de delight que se habla mucho en lo que es experiencia también. Creo que hay mucha sabiduría en tu respuesta, Fede. Una pregunta que no me gustaría dejar de hacerte antes de terminar la entrevista, teniendo tan buenas experiencias y trayectoria, es ¿qué tecnologías o tendencias estás viendo y crees que van a transformar más la experiencia de los usuarios en un futuro próximo? Y a ver, si no digo ya, quedó mal. Ahora volvemos a eso. Hoy por hoy, quien no responda IA o pregunte por IA, ya hago un chiste con eso. Pero bien hecho. Pero sí, no, bueno, que hablemos de IA. Y no, a ver, una que yo veo es todo lo que se está haciendo con reality, punto suspensivo reality, virtual, extended, augmented, es zarpado. Zarpado, como lo veo yo, realmente es como, son otros paradigmas de interacción. O sea, de interacción, ¿no? O sea, apareció el smartphone, cuando apareció el smartphone, el iPhone, llamémoslo, el iPhone, hubo un cambio de paradigma, todo cambió. Lo mismo creo que está empezando a pasar con todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual y los modelos de interacción que van a surgir con eso, digamos, donde vos vas a interactuar con objetos de manera virtual, de manera simulada, con objetos virtuales o con la realidad misma, esto que es realidad aumentada, que es estoy mirando algo y ese algo tiene un contexto. Yo creo que ahí hay un universo de modelos de interacción que es territorio nuevo. Hay empresas que invierten en dispositivos y hay empresas que invierten en esta foundation. Es decir, ¿cómo van a ser esos patrones de interacción? ¿Cómo queremos que los usuarios interactúen con este nuevo modelo? Entonces, en su momento Apple salió con los Human Interface Guidelines para mobile y no te aprobaban una app en el store si vos no seguías a rajatabla los modelos de interacción que ellos te decían. Donde decía, un botón de editar tiene que estar arriba a la derecha, no puedes poner el botón de editar donde vos quieras. Porque ellos querían que los usuarios aprendan y que que aprendan, ¿no?, los nuevos modelos de interacción y que todas las aplicaciones lo respeten para que vos no hagas una aplicación y te lo pusieron abajo, la otra aplicación te lo pusieron arriba
y eso haga que el usuario le genere ¿no? reticencia o resistencia a usar el dispositivo. Bueno, se perjudican ellos y se perjudican las aplicaciones de ellos, digamos, la aplicación del teléfono, la aplicación de notas, las aplicaciones propias del sistema operativo. Entonces yo creo que ellos también, creo que como empresa invierte mucho en eso, digamos, en definir esas foundations que después hacen a los estándares que después todos utilizamos. Así que creo que hay mucho para observar ahí. Y después lo que tiene que ver con IA y yendo a lo que es, de vuelta, modelos de interacción, creo que por hoy todos interactuamos con la IA a través de un chat, principalmente, como que, bueno, IA, chat, ¿no? Yo creo que trae nuevos modelos de interacción, indefectiblemente, que todavía no lo estamos terminando de ver. Hay un modelo conversacional inherente, ¿no? O sea, obviamente el chat es como la primera expresión. Creo que hay modelos de interacción conversacionales que todavía no estamos viendo, ¿sí? Que son necesarios, por lo menos yo tengo la sensación de que son necesarios, a partir del momento que vos empezás a interactuar con algo que va a resolver las cosas por vos, ¿no? O que te va a estar asistiendo. Entonces, ¿cómo desarrollás ese modelo de un asistente con el cual vos puedas interactuar de formas, ¿no? O sea, en esta dinámica, digamos, interactiva de una conversación donde te digo, me respondés. Nosotros hoy estábamos acostumbrados a las pantallas, ¿no? Pantalla de siguiente, con botones con listas. Imagínate todo eso es como una conversación donde vos te sentás adelante de una persona que te está atendiendo en un negocio y decís, che, quiero tal cosa, ok, ¿y cómo lo querés, no? Entonces creo que ahí hay un montón de modelos nuevos que todavía tienen que empezar a aparecer. Y sobre todo, lo que me hace, a dónde me lleva la IA es a otro paradigma, que es como algo más de fondo todavía que lo interactivo, que es cada vez llevarle más funcionalidades porque quiero que los clientes se autogestionen, ¿sí? Entonces, y yo lo que veo con la IA es que vamos a un modelo, a un paradigma donde es como una evolución de eso en la delegación. Entonces, es la IA como alguien a quien yo le pido que haga algo por mí. ¿Sí? Yo te digo qué es lo que necesito y vos andá y resolvelo y volvé cuando tengas la solución a eso. Entonces, ya es como Los agentes que dicen. claro, o sea, te empodera pero de otro lugar. ¿Sí? Ya te empodera, pero creo que como usuario, desde un lugar, no de decir yo puedo hacer lo que quiero, sino es como sacame esta carga, sacame este peso de encima. Es resolvémelo vos. Y es tremendo lo que está evolucionando todo eso. Mi conocimiento es muy limitado, pero veo constantemente la evolución de los agentes y los anuncios de muchas empresas y es tremendo. Sí, hay mucho ruido. Mm. Yo lo sigo, es un tema que me fascina en un punto, me aterroriza en otro. Pero lo sigo bastante y hay mucho ruido, digamos. Está bien, porque hay mucha experimentación también. Hay que poder, ¿no? Distinguir un poco, o por lo menos tratar de llevar la intención a distinguir, ¿no? el ruido de la señal para ver, decir, che, mira, esto está interesante. Esto por acá puede traer algo nuevo. Esto, bueno, esto es más de lo mismo. Le ponemos claramente, hoy le estamos metiendo IA a un montón de cosas que es como, no sé, no la uso. O sea, Miro tiene IA, yo no lo uso, qué sé yo sigo haciendo los post y yo, o sea, es como, no, hay un montón de cosas que el tiempo dirá si era por ahí o no era por ahí. Después yo creo que sí, un cambio de paradigma va a traer, eso seguro, eso seguro. Muy interesante escuchar tus perspectivas sobre lo que se viene, sobre lo que está transformando. Bueno, Fede, última pregunta. Me encantaría finalizar la entrevista con que nos compartas un mensaje final para los diseñadores de UX que están remando con convicción, siguiendo aprendiendo para liderar como tú UX en un futuro. Eh, a ver, de vuelta, yo voy con lo que a mí en mi experiencia me sirvió, no sé, bueno, para liderar es otro aprendizaje que lo he aprendido por las malas, más por las malas que por las cosas que me han salido no natural. Pero yo creo que hay una cuestión para desarrollarse en el rol de UX, de experiencia, de diseño de experiencia, de productos digitales, digamos.
¿no? Hoy por hoy, digital, una compu, el día que la compu sea obsoleta y tengamos el teléfono, tengamos las gafas, el reloj y vaya a saber qué otro aparatito dando vuelta, no van a ser, digamos, medios digitales con los que las personas van a interactuar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que para desarrollarse en eso, primero es importante entender la historia, digamos, somos una disciplina eh, que te digo, en Argentina, si vos buscas en Google Trends, diseño y UX, de lo que es hoy, digamos, la popularidad que tiene el término hoy, no la tenía en el 2005, no existía. O sea, son una disciplina que no tenemos 20 años. Es una disciplina que también tiene su burbuja y donde se cree que muchas veces se inventó todo. Entonces, cuando digo de ver la historia, de ver las cosas que existen antes de UX, digamos, las pruebas con usuario no las inventó UX, los patrones de diseño como término, patrón de diseño, yo tenía un libro que se llamaba Design Patterns y eran de desarrollo, o sea, patrones de diseño de desarrollo. Entonces, digamos, en UX hoy se habla de los patrones de diseño, de los design systems, como si fuese algo, ¿no? Como un día lo descubrimos, esto ya existe desde antes. Solo que quizá antes se llamaba de otra forma, antes se hacía de otra manera. Entonces, yo creo que ir aprendiendo eso también es como salir un poco de esa burbuja y entender, ¿no?, la evolución y entender la evolución también, poder ver otras disciplinas, también cómo otras disciplinas fueron evolucionando y cómo quizás la quedaron en algún punto, otras disciplinas, digamos, afines quizás al diseño. Todo evoluciona y lo que hoy hace UX, no sé si es lo que vamos a hacer mañana. Y entonces es como que mirar para atrás creo que te da un poco esa perspectiva de para dónde pueden ir las cosas. Entonces yo creo que Totalmente. para un perfil que recién empieza o que empezó hace poco, y por poco digo 1 año, 2 años, es poco en esta disciplina, 1 año, 2 años es poco. Entonces, meterle mucho a entender la historia, a profundizar en asumir esto, que no inventamos nada, entonces profundizar, che, ¿qué es patrones de diseño, arquitectura de información, leer un poco de eso, aprender de tecnología. O sea, esta discusión que a veces se da de si los diseñadores deberían codear, yo creo que no deberían codear, pero tienen que entender. Digamos, como diseñador, estar en una mesa con un equipo técnico y que haya un diseñador y que el equipo técnico está diciendo, no, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, tratar de entender lo más posible. No te digo técnicamente vas a poder resolverlo, pero sí entender. Yo lo que digo es, mira, vos en Figma hoy tu herramienta de diseño vos podés hacer auto layout. Eso es Flexbox. O sea, estás a un pasito de entender cómo eso funciona en la realidad. Digamos, Figma es como una, ¿no?, como una simulación de lo que después pasa en la realidad. Y es una simulación más acotada. Vos con Flexbox podés hacer más cosas todavía. Tenés, no sé, hacer los tokens, ¿no? Los tokens que vos definís para un design system. Bueno, son variables. Estás definiendo variables, tienen criterio. Armás un prototipo y le podés definir condiciones. Bueno, eso es lógica de programación, es un if, es un switch. Digamos, ir un poquito más allá a decir, che, ¿y esto en el mundo real, en el mundo de la programación, en qué se traduce? ¿No? ¿Cómo es la lógica? Porque después no tenés que aprender un lenguaje, pero si vos sabés la lógica de programación, después el lenguaje, que esto es un poco lo que decía Juanjo también. O sea, hay una lógica de programación que es más o menos la misma. Puedo hablar con un programador y me puede explicar, no, mira, porque esto es así, y pues, digamos, como en mi cabeza puedo razonar cierta lógica de funcionamiento o algo nativo mobile, etc. Y después hoy por hoy con las herramientas que hay, de vibe coding, de bases de datos APB, o sea, bases de datos que no son una base de datos, tenés un Lovable que te integra con Supabase. Bueno, abrí Supabase, armate una base de datos, probá estructuras de datos, interiorizate un poquito en eso, ¿no? Cómo armar una estructura de datos que esté relacionada una cosa con otra, animaciones, conceptos de motion design, son principios básicos y después es probar herramientas de animar. Son todas áreas en las que uno puede, ¿no?, ir capacitando, ir expandiéndose un poquito como profesional, que te van sumando un montón. Research cuantitativo, ¿no? Hacer análisis, ¿no?, hablando un poco de esto de base de datos, poder hacer análisis de información por ahí un poquito más, de cruzar un dato con otro. Bueno, ¿no? Te lleva después, digamos, por lo menos a hacerte preguntas cuando estás haciendo
cuando estás adelante de un producto y decís, che, si yo quisiera medir acá, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el resultado de tal? Bueno, pensás en qué querés medir después y cómo obtener esos datos para medirlo. Entonces, creo que son áreas en las que uno puede expandirse un poquito como profesional y suman una barbaridad. Buenísimo, la verdad que me encantaron tus consejos. Creo que seguramente le pueden sumar a muchas personas que están en sus primeros años de UX o incluso considerando nortearse hacia esa área. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de pasar por aquí en Inspiración Podcast y compartir todas tus experiencias, tu sabiduría, errores, consejos. Estoy seguro que van a poder ayudar a muchas personas, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. La pasé bien. Gracias por acompañarnos hasta el final de la entrevista. Espero que la hayas disfrutado, que te hayas inspirado y también que te haya llevado a aprendizajes accionables. Si sentís que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselo. Y si querés recibir las entrevistas directamente en tu correo y aún no te has suscrito, suscríbete gratis en www.inspiraacción.com. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Inspiración Podcast.